Hola, acá estoy en la parte 2. Les dije Durkheim y Weber, y no, es Marx y Durkheim. Vamos con Marx primero. Leer la biografía que aparece publicada en el libro de nuestra bibliografía obligatoria es sencillo y es importante que lo hagan porque les va a permitir hacerse una idea del contexto en el que este autor, Karl Marx, produce sus ideas, inclusive las contradicciones y los conflictos a los que los que él vivió en su momento, que seguramente y a los autores que él leyó, que seguramente lo han influido en la producción, en su producción teórica tan rica, profunda y vigente hoy día. Presten atención a lo siguiente. Para Marx, las disposiciones jurídicas y las formas del Estado están relacionadas con las condiciones materiales de vida, cuyo conjunto resumía en la noción de sociedad civil. Es decir, se los leo textual, no es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, dice Marx. Por el contrario, es su existencia social lo que determina su conciencia. De allí la cuestión de el materialismo marxista, ¿no? El materialismo histórico de Marx. ¿Qué está diciendo con esto? Que las relaciones de producción social son independientes de la voluntad de las personas. Son necesarias e independientes, dice. Las relaciones sociales y la socialidad son necesarias e inevitables. Esto es otra característica y en este sentido es el punto de convergencia de los tres autores. ¿Por qué existe la sociedad? Porque necesitamos estar con otros para poder desarrollarnos, porque somos seres sociales, para satisfacer nuestras necesidades. Ese es el punto de convergencia y el punto de partida de los tres marcos teóricos, que son diferentes, el de Durkheim, Marx y Weber. ¿Qué es socialidad? ¿De qué hablamos de sociedad? Para Marx está soldada, anudada a la producción de la existencia. Es decir, que hay sociedad desde el momento mismo en que hay necesidad. Conceptos clave que me interesa que ustedes puntualicen. Fuerzas productivas y relaciones de producción. Las fuerzas productivas equivalen a hablar de las personas, ¿sí?, que participan activamente del proceso de producción. Digamos, el proceso de producción, mientras tanto, son los componentes técnicos, o sea, materias primas, insumos intermedios, unidades donde se produce, los medios de trabajo, todos estos son los medios de producción. Las fuerzas del trabajo incluso, los desarrollos de la ciencia y los componentes de la tecnología. Todos estos componentes propenden a desarrollarse mutuamente. Es decir, que podemos, son una constante empírica y pueden ser estudiados y tienden a una progresión. Las relaciones de producción, por su parte, según Marx, aluden a los vínculos que entablan los hombres entre sí y con las propias fuerzas productivas. En el proceso de producción de su existencia, por eso es materialista. Especial importancia poseen las relaciones con los medios de producción, establecidos en términos de propiedad o no, posesión o no de los medios de producción. Y atención a esto, el desarrollo de las fuerzas productivas marcará el rumbo y las condiciones de desenvolvimiento de las relaciones de producción. A Marx le va a interesar estudiar no el mundo feudal, sino la sociedad
digamos, en la sociedad moderna, la sociedad industrial. Ese es el modo de producción que le va a interesar estudiar a él. Para Marx, la sociedad está compuesta como en un edificio de dos partes, de base y superestructura. La base está formado por las fuerzas productivas y la superestructura por lo ideológico, es decir, lo jurídico-político y las ideas. O sea, el derecho y el Estado. Vamos al problema del conocimiento desde el punto de vista materialista. El mundo material en Marx es el que manda. Él va a hablar de un método, su método no va a ser el método dialéctico. Es decir, que tiene que ver con una capacidad de abstracción. Él va a hablar del círculo concreto, abstracto concreto. Se parte de lo concreto real. Esto recuerden que lo metodológico es para poder analizar lo social. Marx, desde su método dialéctico, propone el círculo concreto, abstracto, concreto. Parte de lo concreto real, desordenado y caótico, y mediante sucesivas abstracciones busca los conceptos y determinaciones cada vez más simples y con mayor determinación, con mayor causalidad, y así retoma lo real por el camino del pensamiento a través de una construcción intelectual, en la que lo concreto representado se vuelve una unidad en lo diverso y una síntesis de determinaciones múltiples. Recuerden, círculo, concreto, abstracto, concreto. Este es el método de lo metodológico en Marx. Otro tema que también me interesa desarrollar es la noción de falsa conciencia o la conciencia, lo ideológico. Marx plantea que la conciencia burguesa produce una conciencia falsa, una falsa conciencia que, digamos que es incapaz de penetrar hasta donde es necesario para comprender la dinámica capitalista. Es decir, lo ideológico obtura la posibilidad a la base, al proletariado, de poder tener una conciencia propia, porque lo ideológico es lo que crea una falsa conciencia y les hace creer que eso es la realidad. Lo que aspira Marx, por eso su teoría su filosofía es una praxis, a que los obreros adopten de ser una clase en sí, a ser una clase para sí, para poder ser conscientes de su propia conciencia y a través de la revolución tiren abajo el Estado y realmente desarrollen una sociedad sin clases. Por eso la protagonista de la historia en Marx es la clase obrera. Vamos ahora a Durkheim en la tercera parte.